bendiga pastores, ministros e iglesias de la región Poza Rica. Mi nombre es Luis Javier Selfa, soy promotor de la Comisión de Promoción Espiritual de nuestra región Poza Rica. Y en esta semana hemos preparado unos videos especiales, en específico 5 videos relacionados a la semana del Pentecostés. En esta tarde queremos, a través de estas plataformas, distribuir algunas de las lecciones que se nos presentan en el manual teológico para ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Este manual que aquí presento ha sido proporcionado por nuestra directiva distrital de promoción espiritual. Algunos de los pastores y ministros ya cuentan con este material y esperamos que su distribución y enseñanza se esté dando en cada una de las iglesias de nuestra región Poza Rica. Pero si en caso en algunas congregaciones no se ha llevado a cabo este manual, queremos por medio de este canal Santo y Fuego TV poder proporcionar una de las lecciones que tiene este manual y ser de bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Y hoy vamos a empezar con el primer video, la primera lección que vamos a tratar de este manual teológico, y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver sobre cuáles son nuestras raíces y las necesidades que tenemos como iglesia pentecostal, y es necesario recordar y reafirmar. Para empezar, hermanos, me gustaría mencionarles que la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, a excepción de la segunda y la tercera carta de Juan, se enfoca y nos habla sobre lo que podemos conocer de la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando que la gran mayoría, un gran porcentaje de los escritos del Nuevo Testamento nos hablan sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y es sorprendente que aunque se nos hable mucho en el Nuevo Testamento sobre el Espíritu Santo, es triste que la misma doctrina del Espíritu Santo es la más descuidada en la iglesia actualmente. Son pocas las personas que conocen específicamente quién es el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo, qué es lo que hace el Espíritu Santo. Y esto, mis amados hermanos, trae un problema a las iglesias, y esto se debe principalmente en que el formalismo de la mayoría de las denominaciones o de las iglesias conservadoras protestantes tienen sobre la doctrina y la enseñanza del Espíritu Santo. Entonces este formalismo de igual manera busca evitar caer en el fanatismo propiciado, hermanos, hacia el Espíritu Santo, y esto ha generado una perspectiva negativa sobre el Espíritu Santo. Déjame explicarlo en otras palabras. Por ejemplo, R.T. Kendall en su libro Fuego Santo menciona que muchas de las iglesias conservadoras protestantes, en un afán de no contradecir uno de los principios que todos los evangélicos creemos sobre solo escritura, la inspiración de las Sagradas Escrituras, que nuestra fe solamente se basa en la palabra del Señor, muchos en ese deseo de proteger este principio de fe niegan o, por ejemplo, señalan que es incorrecto que se predique mucho del Espíritu Santo, porque la Biblia no habla mucho del Espíritu. Entonces eso es un error. Como también hay personas que, para evitar caer en ese fanatismo, también dice que no se le debe de cantar al Espíritu Santo, o no se le debe de orar, o se le debe de pedir o invitar: ven Espíritu Santo a mi corazón. Entonces, en ese afán de proteger los principios de credo de sola escritura, muchos conservadores protestantes evangélicos minimizan la doctrina y la enseñanza bíblica respecto al Espíritu Santo. Por eso Kendall en su libro Fuego Santo menciona que hay personas que dicen: yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Hijo y yo creo en Dios Santa Biblia, porque hasta les cuesta decir que el Espíritu Santo es Dios, o les cuesta que en su liturgia, en sus canciones y en sus oraciones se exprese de una manera libre, de una manera bíblica sobre el Espíritu Santo. Pero nosotros creemos que la Biblia nos enseña, nos habla
de la persona del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo, y necesitamos conocer más de Él. Es por eso, amados hermanos, que en nuestra primera lección en este manual tenemos que recordar cuáles son nuestras raíces sobre todo. Y cuando nosotros decimos que somos una iglesia pentecostal, nosotros no solamente nos afirmamos solo a una denominación. Somos pentecostales porque creemos, hermanos, en lo que Lucas describió en el libro de Hechos capítulo 2 sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia en ese día del Pentecostés, porque en esta fecha se cumplió la profecía dicha por el profeta Joel aproximadamente 800 años antes de que esto sucediera, donde Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Así que si somos pentecostales, es una cuestión de que creemos en lo que la Biblia dice, en lo que sucedió, pero aquí quiero enfatizar en lo que sigue sucediendo hasta en nuestros días. Dios sigue derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, y esas son nuestras raíces. Pero permítanme de igual manera tratar de definir en la siguiente pregunta: ¿qué es ser una iglesia pentecostal? ¿Qué es el pentecostalismo? Aquí en pantalla ustedes van a poder observar en las láminas, son unas láminas elaboradas por el pastor Fernando Alvarado de una página de internet, un blog en la cual estoy ocupando para poder transmitir esta información a todos ustedes que nos ven y que nos escuchan. Permítanme leerles esta definición de lo que es el pentecostalismo. El movimiento pentecostal incluye un amplio número de denominaciones, iglesias independientes y organizaciones paraeclesiásticas que enfatizan la labor del Espíritu Santo en la vida de los creyentes cristianos. Podemos ver el pentecostalismo como un movimiento que surgió principalmente en Norteamérica a principios del siglo XX, cuando miembros del movimiento de santidad wesleyano comenzaron a hablar en lenguas, hecho que ellos identificaron como la evidencia bíblica de haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Por eso nosotros somos pentecostales, porque hacemos énfasis en la persona y la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero cuando hablamos de pentecostalismo como una corriente doctrinal, como un movimiento que surgió hace apenas más de 100 años en Norteamérica, aunque no quiero decir que la iglesia nunca ha sido pentecostal. La iglesia siempre ha sido pentecostal, de sus orígenes lo podemos ver en Hechos capítulo 2. Pero para estudio, hermanos, del desarrollo de las religiones, el pentecostalismo lo podemos observar a través de la historia en 5 ramas, y me gustaría mencionarlas cada una de ellas. En primer lugar está la rama del pentecostalismo histórico, y se llama histórico porque fue la que surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Estos primeros pentecostales, hermanos, surgieron específicamente por la experiencia de hablar en otras lenguas dentro de iglesias protestantes conservadoras o formalistas. Por ejemplo, podemos hablar de iglesias bautistas o metodistas, presbiterianos. De ahí surgieron las primeras personas que expresaron experimentar el bautismo con el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Pero ese tipo de profesión de fe hizo que fueran rechazados y expulsados de sus organizaciones tradicionalistas. Entonces, podríamos decir que esta primera rama del pentecostalismo, mediados finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Y estas manifestaciones sobre el bautismo en el Espíritu Santo no solamente se dieron exclusivamente en Norteamérica, hay evidencias que también en Inglaterra, en Gales, en la India, también hubo escritos y hay antecedentes históricos que nos hablan de personas que experimentaron el hablar en otras lenguas y el haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Pero esta sería la primera rama del pentecostalismo, el pentecostalismo histórico. En segundo lugar, tendemos al pentecostalismo clásico.
Aquí, hermanos, en el pentecostalismo clásico tenemos aquellos movimientos de avivamiento, principalmente a inicios del siglo XX, y tenemos, por ejemplo, sus orígenes en 1901, el avivamiento de Topeka en Kansas, y también tenemos en 1906 el avivamiento de la calle Azusa. Permítanme darles alguna información sobre esta segunda rama, el pentecostalismo clásico, sobre lo que sucedió en Topeka en los inicios del siglo XX. En el año 1900, el reverendo Charles Parham, ministro metodista, inició un instituto bíblico llamado Betel en Topeka, Kansas. Se matricularon alrededor de 40 alumnos, de los cuales 12 poseían credenciales otorgadas de la Iglesia Metodista y del Movimiento de Santidad. En una velada del 31 de diciembre de 1900, al inicio del 1 de enero de 1901, el Espíritu Santo se derramó sobre Agnes Osman, de 18 años, quien habló en nuevas lenguas. Esto sucedió porque los estudiantes estaban estudiando el libro de los Hechos acerca de cómo fue el bautismo en el Espíritu Santo en la Biblia. Por esta razón, el director y los estudiantes comenzaron a proclamar la nueva experiencia pentecostal. Esta experiencia era la atracción del momento para los medios de comunicación. En los primeros 5 años de la formación, el movimiento pentecostal se había proyectado en Kansas, Missouri y Texas. Entonces, esta es una evidencia de lo que muchos teólogos o escritores definen como parte de esta segunda rama del pentecostalismo, el pentecostalismo clásico, donde podemos ver sus apariciones en Topeka, Kansas. Pero otro hecho que también marca parte de esta segunda rama es lo que sucedió en Azusa Street. La lámina menciona: en 1905, Parham trasladó su escuela bíblica a Houston, Texas, donde estudiaba William Seymour, un hombre tuerto de raza de color, que por las condiciones raciales de ese tiempo era imposible que tomara clases. En 1906, William Seymour fue invitado a predicar a una iglesia nazarena. En esta él presentó un mensaje basado en la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero pues él no lo tenía, él no lo había experimentado. Esto enfureció a los miembros de la iglesia, por lo que decidieron expulsarlo. Sin embargo, hubo algunos miembros de la iglesia nazarena que se interesaron en esta nueva doctrina, por la cual invitaron una vez más a William Seymour a predicarles. Posteriormente, su predicación se realizó en la calle Azusa, aquí estamos hablando en Los Ángeles, California, en un pequeño establo que había servido antes para celebrar reuniones de una iglesia metodista local. Fue en este lugar, en Los Ángeles, donde el Espíritu Santo empezó a moverse en gran manera, con manifestaciones extraordinarias de diversas índoles. William Seymour fue bautizado en el Espíritu el 12 de abril de 1906. Entonces, nosotros, hermanos, entendemos que esta explosión de avivamiento pentecostal, uno de sus puntos más fuertes fue en lo que sucedió en este lugar, en Los Ángeles, California, en la calle Azusa, gracias a la predicación de este hombre afroamericano, William Seymour, y cómo el Señor derramó de su Espíritu Santo. Fueron bautizados en ese momento con la evidencia de hablar en otras lenguas, y a partir de aquí creció este movimiento hasta formarse concilios, convenciones de las personas que abrazaban la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Y es ahí, hermanos, que nosotros podemos hablar de nuestra historia como asambleas de Dios, un movimiento pentecostal que somos parte de este pentecostalismo clásico. Algunas fechas, por ejemplo, en 1914, gracias a esto mover del movimiento de avivamientos a inicios del siglo XX, surge el Concilio General de las Asambleas de Dios en Hot Springs, en Arkansas, Estados Unidos, donde más de 300 predicadores y laicos se reunieron y formaron este Concilio General de las Asambleas de Dios. En 1918, otro personaje, Henry Cleoval,
inició la obra en México llamándose Convención Latinoamericana 1918, y principalmente esta obra tuvo lugar en Matamoros, Tamaulipas. Años después, en 1929, en la ciudad de Monterrey, se organiza la obra y pasa de ser de la Convención Latinoamericana a la Convención de las Asambleas de Dios en México. Gloria al Señor, hermanos, porque nuestro concilio ha crecido. ¿Y qué podemos decir actualmente de las Asambleas de Dios en México? Bueno, las Asambleas de Dios, antes de hablar en México, las Asambleas de Dios a nivel mundial, hermanos, tiene presencia en 191 países. Hay más de 250,000 congregaciones y más de 69 millones de creyentes pentecostales para la gloria del Señor. Más de 100 años de este movimiento pentecostal alrededor del mundo. Y en nuestro país, en México, nuestro concilio se compone de 23 distritos. Hay más de 5,000 congregaciones a lo largo de la República Mexicana y somos cerca de 1,000,000 de creyentes. Así que esta obra es del Señor, esta obra sigue creciendo y esas son nuestras raíces a las cuales debemos de sentirnos muy orgullosos, más allá de un aspecto denominacional, sino que es evidente el fluir, el poder del Espíritu Santo que fortalece, bendice y hace crecer a la iglesia. Gloria al Señor por estos datos. Pero continuando con las ramas del pentecostalismo, de manera rápida, una tercera rama que encontramos es el movimiento carismático, que surgió aproximadamente en los años 60 y se considera esta rama como la segunda ola. Principalmente esta rama del pentecostalismo surge en Norteamérica, pero que algo que diferencia del pentecostalismo clásico es que las iglesias principalmente son independientes y ellos abrazan una teología, una doctrina donde no necesariamente una persona que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo habla en lenguas. Esto lo podremos ver como este movimiento carismático, y hacen mucho énfasis en los dones carismáticos, en los dones del Espíritu Santo. Una cuarta ola, de igual manera, de manera rápida, una cuarta rama del pentecostalismo es lo que también se denomina esta tercera ola o neopentecostalismo, que surge a partir de los años 80 hasta nuestra época, amados hermanos. Y esta rama se caracteriza porque hay una mezcla de doctrinas. No necesariamente los neopentecostales pertenecen a una asociación o una agrupación, o ellos mismos se identifican como neopentecostales. Es más bien las prácticas y las doctrinas que iglesias u organizaciones independientes han abrazado, que van más allá del concepto bíblico de la obra y la persona del Espíritu Santo. Es a través, por ejemplo, de esta rama del neopentecostalismo que han surgido doctrinas como, por ejemplo, y son doctrinas erróneas, el evangelio de la prosperidad, el movimiento apostólico y profético, el reino ahora. Podemos hablar también sobre esas prácticas neopentecostales del decreta, declara, arrebato. Son parte de esta cuarta rama del pentecostalismo. Y por último, la quinta rama, que también es parte del movimiento pentecostal, pero no necesariamente surgió en los últimos años, sino que desde hace mucho tiempo, desde hace más de 100 años, hay una ala dentro del pentecostalismo que también se llaman o se denominan pentecostales, pero son los unicitarios. Tal vez usted ha escuchado de los solo Jesús, aquellos que creen en la unicidad de Dios. No hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres personas, es un solo Dios que se presenta como uno solo. Es Padre, es Hijo y es Espíritu. Entonces, este movimiento pentecostal de los unicitarios tiene presencia principalmente en Latinoamérica. Entonces, de manera rápida, hermanos, estas son las ramas que han surgido del pentecostalismo, y nosotros tenemos la seguridad y nosotros podemos afirmar, nosotros como concilio, como miembros de una iglesia de Asambleas de Dios, que creemos y somos parte de ese pentecostalismo
clásico, ese pentecostalismo bíblico, y debe de ser nuestro interés y debe de ser nuestro esfuerzo mantenernos en los ideales y los principios bíblicos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que somos. Pero ¿cómo estamos actualmente en el siglo XXI? Más de 100 años de estos avivamientos que acabamos de hablar, de Topeka, de Azusa Street. ¿Cómo estamos hoy los pentecostales? El autor de este manual teológico nos menciona que la realidad de la iglesia pentecostal es de adormecimiento espiritual y estancamiento. Sin duda, una de las ramas de los que profesan llamarse evangélicos o protestantes, que ha crecido de una manera exponencial en el siglo pasado, fueron los pentecostales. Pero actualmente ese crecimiento se ha visto limitado. Lo menciona así con tanta claridad respecto a las estadísticas que hoy tenemos. Y esto, hermanos, es en función a que nos hemos estancado. El autor menciona que hay dos razones por las cuales debemos de observar ese estancamiento. En primer lugar, por nuestra falta de renovación y avivamiento. Tal vez pastores, ministros, iglesias hemos puesto mayor atención a cosas secundarias o terciarias que a lo primordial. Buscar del Señor, buscar del Espíritu sobre toda cosa. Hoy vemos una iglesia más cómoda, más amoldada a las multitudes, a las personas o incluso a los ámbitos terrenales, sociales y políticos, y se ha hecho a un lado la persona y la obra del Espíritu Santo en el centro de la congregación. Entonces este es uno de los factores que demuestra nuestra realidad de adormecimiento espiritual y estancamiento. Y un segundo factor que el autor nos menciona es la obsesión de reconocimiento. Voy a leerlo como lo menciona el manual. El anhelo y la obsesión de ganar respeto, reconocimiento y consideración de las iglesias históricas. Si realmente estamos tan preocupados, porque sin duda, hermanos, el movimiento pentecostal ha sido atacado. Nos atacan de ignorantes, nos atacan de faltos de preparación teológica, nos señalan a los pentecostales como personas irracionales, personas que se dejan llevar por cualquier tipo de emoción o de experiencia, y tratar de contradecir a estos argumentos en nuestro deseo de ser aceptados como parte de esas iglesias que surgieron de la reforma protestante. Nos hemos desviado de nuestro propósito. Y es tanto el ataque que me gustaría ahora mencionarles, por ejemplo, un personaje que se ha opuesto mucho al movimiento pentecostal. Simplemente quiero aclarar que este video no es para atacar a una persona, simplemente quiero expresar lo que son las ideas de este personaje. El pastor John MacArthur de la iglesia Grace Community en Estados Unidos, en California, él es el autor de un libro que se titula Fuego Extraño, un libro en el cual se ataca principalmente las ideas, enseñanzas y doctrinas del movimiento pentecostal. Permítanme leerles en esta tarde la lámina sobre una frase que este pastor escribe en su libro. Dice: es hora de que la iglesia evangélica se levante y recupere un enfoque adecuado de la persona y la obra del Espíritu Santo. La salud espiritual de la iglesia está en juego. En las últimas décadas, el movimiento carismático se ha infiltrado en el evangelicalismo tradicional, irrumpido en el escenario mundial a un ritmo alarmante. Es el movimiento religioso de más rápido crecimiento en el mundo. Los carismáticos suman ya más de 500 millones en todo el orbe. Sin embargo, el evangelio que está conduciendo a esos números no es el verdadero evangelio, y el espíritu detrás de ellos no es el Espíritu Santo. Lo que estamos viendo es en realidad el crecimiento explosivo de una iglesia falsa, tan peligrosa como cualquier secta o herejía que haya atacado al cristianismo. Fue una farsa y un engaño desde el principio y no ha cambiado a algo bueno.
En pocas palabras, el pastor John MacArthur presenta o menciona que el movimiento pentecostal es espíritu, no es el Espíritu Santo. Y si no es el Espíritu Santo, es un espíritu diabólico, es un espíritu demoníaco, es lo que él trata de expresar. Nosotros no, somos considerados, de acuerdo a la idea del pastor John MacArthur, como una secta. No somos una iglesia evangélica, somos una secta y somos herejes. Esa es la perspectiva de algunas iglesias conservadoras e históricas en la cual a veces tratamos de encajar, ser aceptados y reconocidos por ellos. Por último, otra frase de este libro menciona: a pesar de sus graves errores teológicos, los carismáticos exigen su aceptación dentro de la corriente tradicional evangélica. Y los evangélicos han sucumbido en gran parte a esas demandas, respondiendo con los brazos abiertos y una sonrisa de bienvenida. De este modo, el evangelicalismo tradicional ha invitado inadvertidamente a un enemigo a entrar. Las puertas se le han abierto de par en par a un caballo de Troya lleno de subjetivismo, experimentalismo, compromiso ecuménico y herejía. Los que se comprometen de esta manera están jugando con fuego extraño y poniéndose en grave peligro. Esta es la idea general que no solamente este pastor, sino muchas iglesias tradicionales históricas tienen respecto al movimiento pentecostal. Pero es así, hermanos. Así somos los pentecostales. Eso es el movimiento pentecostal descrito en Hechos capítulo 2 y que ha tenido un gran impulso a través de los avivamientos de inicios del siglo XX. Me gusta mucho esta reflexión del pastor Alvarado y quiero comentarlo con ustedes. Muchos pentecostales modernos, en su búsqueda por la aprobación de la comunidad evangélica en general y frente al ataque continuo del calvinismo que busca infiltrarse en las iglesias pentecostales de forma abusiva, suelen avergonzarse de la misma cosa que los ha hecho eficaces. Su soteriología, su enfoque emocional y apasionado de la vida y ministerio y su énfasis en la experiencia sobrenatural del bautismo en el Espíritu Santo. Pero, ¿por qué deberíamos desear imitar la teología y ausencia de poder espiritual de aquellos que nos critican por ser como somos? ¿Es la decadencia moral y espiritual de las iglesias protestantes históricas algo digno de imitar? ¿Por qué deberíamos coquetear con una teología que ha probado de ser fría, antimisionera y que limita a Dios? Al final, no deberíamos. Nosotros nos deberíamos de sentir sumamente orgullosos del mover y el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso quiero finalizar esta lección mencionando, hermanos, nuestra necesidad. Nos surge volver a enfatizar la participación y el control del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pastores de la región Poza Rica, no nos cansemos de enseñar y predicar en la iglesia de la persona y la obra del Espíritu Santo. Es nuestra necesidad. Iglesia de la región, necesitamos conocer del Espíritu Santo, necesitamos familiarizarnos con su obra y necesitamos darle libertad en cada servicio y en cada actividad que tengamos en la congregación. Y por último, mis amados hermanos, quiero recordarles que el Espíritu Santo sigue obrando. Nosotros nunca vamos a negar la persona y la obra del Espíritu Santo, pues es Él el que convence al mundo, es el Espíritu Santo el que regenera, es el Espíritu Santo el que mora en los creyentes, es el Espíritu Santo el que nos santifica y es el Espíritu Santo el que nos unge con poder y nos capacita para que ustedes y yo podamos ser testigos de Cristo. Eso es el pentecostalismo. Ese es el Espíritu Santo. Estas son nuestras raíces y, amados hermanos, debemos de volver
Les agradezco mucho la atención a este primer video y el día de mañana estaremos abordando el tema de los títulos y los símbolos del Espíritu Santo. Dios les bendiga y que la región Poza Rica se siga encendiendo con el fuego pentecostal.